capítulo 4, versículo 16 al 21. Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 21, y dice de esta manera: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y está hablando del Señor Jesús. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Voy a comenzar con un ejemplo para que quizás podamos entender un poquitito más, ¿verdad?, del corazón de Dios. En las zonas boscosas de Canadá, se ha descubierto que los enormes pinos poseen unas raíces pequeñas y que la profundidad de las raíces no es tanta. Los estudiosos no alcanzaron a explicarse cómo estos árboles se podían mantener en pie, porque todos sabemos que si las raíces no están bien arraigadas, que si no son fuertes y si no son extensas, es muy difícil que un árbol pueda mantenerse en pie, porque viene un viento fuerte y por supuesto lo derriba. Entonces, además de soportar las fuertes ráfagas de viento que soplaba sobre ellos durante el invierno. La respuesta la obtuvieron cuando observaron que esas pequeñas raíces se entrelazaban unas con otras. Y acá está el secreto. Pero vayamos examinando, ¿verdad?, para poder aplicarlo a nuestra vida espiritual también. Es decir, las raíces de un pino se trenzaban con las de su compañero de al lado, y así sucesivamente, para evitar la caída y también ser arrancados por el viento. Qué interesante. Y bueno, el Señor creó la naturaleza de una manera increíble, increíble. Y cómo los árboles, o sea, la creación de Dios, cómo obedece, ¿verdad? Así es que esa es la razón de la existencia de enormes y fuertes bosques en el Canadá. ¿Por qué? Porque las raíces se iban entrelazando unas con otras con los árboles que tenían a su lado. Ahora, la Iglesia de Cristo no es el producto de un capricho humano y menos un capricho divino. La Iglesia cumple una función importante y múltiples funciones colaterales. ¿Qué es colaterales? Se dice de las cosas que están a un lado y a otro lado de algo, así como sucedía con los árboles. Muchos cristianos dicen: ¿por qué tengo que congregarme si Dios está en todas partes? Como lo dije yo anteriormente. Con los mensajes que escucho en la televisión o en la radio, no necesito congregarme. ¿Por qué debo congregarme? Hay muchísimas personas que piensan de esa manera. Sí, hay muy buenos mensajes por la televisión, hay muy buenos mensajes por la radio, hay muy buenos mensajes a través de las redes sociales. No estamos diciendo que no los hay, sí los hay. Pero la pregunta de ellos es: ¿por qué debo entonces congregarme? Es una pregunta de vital importancia para contestar, no con razonamientos lógicos, sino con la palabra de Dios. Y por supuesto, las cosas espirituales se contestan con la palabra de Dios. La historia que yo les relaté al principio nos dice que un conjunto de árboles puede crecer, sostenerse y resistir cuando está unido a un grupo de sus iguales, ya que la vida de un solo árbol sería corta y dramática. ¿Vamos entendiendo ahora por qué necesitamos congregarnos?
Jesús es quien nos va a dar la respuesta a por qué debemos congregarnos. Debemos congregarnos porque Jesús lo hizo. ¿Y a quién tenemos nosotros que imitar? A nuestro Padre Celestial, por supuesto, si queremos que todas las cosas nos vaya bien, ¿verdad? En nuestra vida espiritual y en nuestra vida también diaria. Ahora, Jesús es nuestro ejemplo a seguir. El pasaje que hemos leído de Lucas, capítulo 4, versículo 16, nos dice que Jesús entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea que Jesús fue al templo, fue a congregarse. La sinagoga surge durante el tiempo en que los judíos estuvieron exiliados en Babilonia. Los judíos no podrían celebrar sus ceremonias en el templo en Jerusalén. En primer lugar, por ser presos de los babilonios. Y en segundo lugar, porque el templo ya había sido destruido. Surge la sinagoga como el centro de la vida espiritual de los judíos. Vuelvo a repetir esto porque a lo mejor no lo has entendido muy bien, o no le has prestado atención, o quieres que se lo repita para que te quede más grabado, ¿verdad? Los judíos no podían celebrar sus ceremonias en el templo en Jerusalén. En primer lugar, por ser presos de los babilonios. En segundo lugar, porque el templo ya había sido destruido. Ahora, surge la sinagoga como el centro de la vida espiritual de los judíos. En ella se leían la escritura y se elevaban salmos de alabanza al Señor, que muchas veces los cantamos en nuestras iglesias, ¿verdad? Muchos salmos cantamos. Una vez liberado del cautiverio, la sinagoga sigue presente y algunos eruditos bíblicos dicen que la sinagoga es lo que más se parece a una iglesia cristiana de nuestros días. La palabra nos dice que Jesús se reunía el día indicado. O sea que Jesús se somete a la autoridad de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 10, nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Esto lo dice el Señor, es para ti y es para mí. Es que hemos cambiado ahora los principios bíblicos y por eso las cosas no funcionan en nuestra vida. Cuando nosotros leemos la Escritura y el Señor nos habla, tenemos que aplicar lo que la palabra de Dios dice si queremos que las cosas nos vayan bien. Entonces vuelvo a repetir, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hay un día para adorar a Dios. Hay un día para congregarnos, hay un día para alabar, hay un día para bendecir su nombre. Aunque en casa le bendecimos y oramos, por supuesto, pero tenemos un día que congregarnos, como dice la Escritura. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Nos está dando el Señor la idea de cómo podemos nosotros organizarnos. Dice: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Yo sé que muchos de los que están escuchando están diciendo: ay, pero eso es del Antiguo Testamento. Ahora nosotros ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Bueno, sigamos a ver qué nos tiene el Señor. Vemos que Jesús se somete a la autoridad de la palabra de Dios de santificar el día de reposo. Y Jesús no vivía en el Antiguo Testamento, todavía no había nacido, ¿verdad? Sin embargo, conocía la Escritura. ¿Y qué hace? Se somete a la autoridad de Dios de santificar el día de reposo. Era un día dedicado al Señor, pero además se nos dice que era un acto voluntario, no era algo impuesto. Por supuesto que no.
Pero si yo sé que esa es la casa de oración, es la casa de mi papá, yo voluntariamente voy a ir a la casa de mi papá. ¿Por qué? Porque anhelo estar con él, anhelo separar un tiempo de comunión, anhelo que él vea que yo dejo mis tareas de todos los días porque me importa más estar con él. Alabarle a él, cantar a él, en compañía de mis hermanos. Por supuesto que tiene algo especial. Entonces Jesús tomaba la determinación de asistir a la reunión semanal. Y no porque era una imposición, sino porque era un gozo. ¿Qué sucede hoy con los cristianos? Hay que estarle llamando por teléfono para recordarle que el domingo es el día del Señor y que tienen que ir a congregarse y alabar el nombre de nuestro Salvador. Hay cristianos que necesitan aspirinas todo el tiempo, si me estás entendiendo, ¿no? Porque si tú no los llamas, no se acercan al templo. Una vez que nosotros decidimos aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal y decidimos seguirle a Él porque le amamos, no por temor, no, porque le amamos, porque hemos entendido su plan de amor. Él dio su vida en la cruz del Calvario y nosotros no tenemos tiempo para ir un día a alabar a nuestro Señor Jesucristo porque las demás cosas son más importantes o porque ocupan el lugar que le corresponde a nuestro Dios. Esta es una exhortación en amor, porque es para ti y es para mí también. Y quizás tú digas, ay, sí, pero usted porque es pastora y tiene que estar. No, la responsabilidad delante de Dios, la mía y la tuya, son exactamente igual. Cuando nosotros no éramos pastores, teníamos la misma responsabilidad de asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque íbamos a la casa de papá. Jesús era un hombre con una vida espiritual, no religiosa. Ahí está la diferencia, la gran diferencia. Cuando uno tiene una vida espiritual a cuando uno tiene una religión. Cuando uno tiene una vida espiritual, nadie nos tiene que animar. Ya sabemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos por voluntad propia. Ahora, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios como una religión, por supuesto que siempre vamos a tener resistencia en todas las cosas. No vamos a estar nosotros con ese gozo, con esa alegría de ir y estar en comunión con el Señor y con los hermanos. Ahora, no radicaba en la práctica de una religión, sino de una vida espiritual vigorosa y diaria. Tenía ya la costumbre, la disciplina, la actitud de reunirse semanalmente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, imitar a nuestro Señor. Y para nosotros tiene que ser una disciplina, tiene que ser esa actitud de reunirnos semanalmente. La Biblia no dice que Jesús, por ser Jesús, se reunía esporádicamente o de vez en cuando. Él tenía la autoridad para hacerlo. Después de todo, con nuestra mente finita podríamos pensar eso, ¿verdad? Ay, él si no iba, ¿quién le iba a decir algo? Si después de todo, el mismo Dios, ¿no es cierto? Sin embargo, la palabra de Dios, la Biblia, no nos enseña que Jesús, por ser Jesús, se reunía esporádicamente o de vez en cuando, sino que tenía la costumbre, dentro del estilo de vida de Cristo, el reunirse con sus hermanos judíos. Era ya parte de él y no podía dejar de hacerlo. En varios pasajes de los evangelios vemos a Jesús en la sinagoga. Tú puedes leer los evangelios y vas a ver que yo no te estoy mintiendo. No es algo que yo lo estoy diciendo ahora para convencerte a ti. No, yo no te voy a convencer. Es el Espíritu de Dios el que tiene que traer convicción a tu vida. Encontramos a Jesús en los evangelios, en la sinagoga, sanando, predicando, leyendo.
Hace un momento decía que la asistencia de Cristo a la reunión semanal no era la práctica de una vida religiosa, eso lo dije anteriormente, sino la expresión natural de un hombre espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús mantenía una comunión diaria con Dios. Y eso hace la gran diferencia. Eso hace la gran diferencia. Cuando mantenemos una comunión diaria con Dios, es una expresión natural de nosotros de congregarnos. Todos los días Jesús se encontraba solas de madrugada antes de que el sol saliese con el Padre Celestial. Cuando uno tiene comunión diaria con el Señor, anhela estar en su casa para adorarle. Anhela estar en la casa del Padre junto a sus hermanos para celebrar, para crecer, para hacer una fiesta en el nombre de Jesús, porque Él merece toda la gloria, toda la magnificencia, todo el poder, toda la honra. Él la merece. Y necesitamos nosotros hacer una fiesta y celebrar su nombre, porque le amamos. Y le amamos porque Él nos amó primero. Y no solamente eso, sino le amamos por tantas múltiples bendiciones y cuidados que Dios derrama constantemente sobre nuestras vidas. ¿Cómo podemos nosotros llegar a la presencia del Señor y pedir y pedir y pedir cuando nosotros no estamos haciendo nada para Él? Dios es misericordioso y por supuesto Él bendice, pero yo tengo que tener en el fondo de mi corazón la seguridad de que yo voy a la iglesia a congregarme, no para pedir, sino para dar agradecimiento de lo profundo de mi corazón a un Dios que lo merece todo, porque Él es santo, 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 y Él se llama Jehová de los ejércitos. Igual que los árboles, que las pequeñas raíces se entrelazaban unas con otras, congregándonos es donde aprendemos a conocernos y amarnos con nuestros defectos, no porque seamos perfectos. No, claro que no. La iglesia es un lugar perfecto para gente imperfecta. Esa es la verdad. Esa es la verdad. No somos nosotros perfectos. Pero bueno, nos amamos con nuestros defectos, con nuestras virtudes. Y de otra manera, si nosotros no nos congregamos, seríamos totalmente desconocidos. ¿Y cómo podríamos llamarnos hermanos? ¿Cómo? Si no nos conocemos, si no tenemos convivencia, no estamos juntos. Decimos que por nuestras venas corre la sangre de Jesucristo, nos llamamos hermanos, pero resulta que nunca nos vemos, nunca nos encontramos, nunca nos abrazamos, nunca estamos juntos. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros llamarnos hermanos? El Padre se goza cuando sus hijos se reúnen, por supuesto. Ahora, debemos congregarnos porque aprendemos de Dios. Este es el segundo punto. Yo les estoy dando la respuesta, ¿verdad? Y la respuesta bíblica. Lucas capítulo 4 versículos 16 y 17 dice: vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Dice ahí, la escritura, ustedes la están leyendo conmigo, y se levantó a leer, y habiendo abierto el libro, halló el lugar. Presta atención, porque cuando leemos un pasaje, tenemos que prestar atención a lo que está diciendo para poderlo entender bien. No podemos leerlo de corrido nada más y no estudiar ese pasaje o prestar atención a ciertas palabras, ¿verdad? Un aspecto interesante es que Jesús no solo asistía por gusto, por costumbre o por convicción, sino que lo hacía para su beneficio. Y escucha bien.
porque esto nos toca a todos. Te toca a ti y me toca a mí también. La reunión se llevaba a cabo en la sinagoga y participaban una persona que dirigía, un levita y 5 personas de casa. Jesús no era solo un espectador, sino que practicaba activamente la cita bíblica donde dice, se levantó a leer la porción de la Escritura. Ah, ¿por qué? Todos somos un cuerpo. El Señor a todos nos llamó a participar. El Señor a todos nos llamó a servir. O sea, que era una parte activa de la congregación. Y estaba involucrado en la vida de la sinagoga. Cristo no era un visitante o un miembro regular, sino que pertenecía a ese grupo de judíos. Ahora, algo más. Si estamos saltando de iglesia en iglesia, nunca nos vamos a firmar en un lugar y menos vamos a ser parte de un grupo ahí. Y no nos vamos a estar conociendo. Por supuesto que no. Pero tengo yo que buscar un lugar donde se predique la sana doctrina y ahí quedarme para poder crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, a medida que yo me voy congregando, voy conociendo a los otros hermanos, que son mis hermanos en Cristo. Y ahí vamos a tener comunión, hacemos amistad, convivimos, por supuesto, y participamos en el templo también. O sea, tú y yo tenemos la responsabilidad de cuidar la casa de papá, de estar interesadas en la casa de papá, de preocuparnos por la casa de papá. ¿Falta algo? ¿Se necesita hacer algo? ¿En qué puedo yo colaborar en la casa de papá? Nosotras como mujeres podemos hacer muchas cosas. Podemos decorar, podemos ver cómo están puestas las sillas, si están en orden, si están limpios, si hay papeles en el suelo. Podemos colaborar también con una lectura bíblica. Podemos colaborar de muchísimas formas. Ahora, las lecturas solo podían hacerlas quienes eran miembros regulares de la reunión. Y yo creo que esto es justo, ¿verdad? Que las personas que son miembros regulares de ese lugar puedan tener las lecturas bíblicas. Los miembros regulares son los que tienen el privilegio de participar en los diferentes ministerios. No porque se haga acepción de persona, no me entiendas mal. Es que el miembro regular ya es parte de ese lugar. Ya sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo moverse, porque está ahí constantemente, porque ama ese lugar, porque ama la obra de Dios, porque ama esa congregación y quiere entonces servir, porque está constantemente ahí, sin que nadie le llame. Ya sabe que le corresponde estar. ¿A qué hora? Bueno, no llega sobre la hora, por supuesto, llega antes, porque está interesado en ver si hay algo que yo puedo ayudar, si hay algo que yo puedo ver que esté fuera de lugar y cómo yo poder ayudar para que las cosas estén completamente en orden. Jesús era visto como un hombre en quien se podía delegar responsabilidad. Tremendo. Qué lindo que es poder confiar en personas que uno sabe que le puede delegar responsabilidad y que lo va a hacer. Qué triste cuando uno delega responsabilidad en personas que son negligentes, que dicen sí y no llegan, o que dicen sí voy a estar en tal ministerio y a la hora de la hora tampoco llegaron, ni se prepararon, ni vinieron, ni avisaron. ¡Qué tristeza! Eso muestra desorden, eso muestra falta de responsabilidad. Y cuidado con ese pensamiento. Dios entiende todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. El Señor conoce todas las cosas. No, la palabra de Dios nos enseña que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no.
Y por supuesto que pueden ocurrir situaciones muy difíciles. Puede ser que yo tenga una responsabilidad en la iglesia y ese día me enferme o pase otra desgracia, pero yo tengo que ser tan responsable de comunicarme con mi líder y decirle, hoy no puedo llegar por tal razón. Pero cuando las cosas son constantes, ya es una persona totalmente irresponsable. Más adelante se nos dice que le fue dado el libro del profeta Isaías. Jesús sabía buscar las porciones del día. Qué lindo, la verdad que eso es tremendo cuando una persona se para en el púlpito y sabe realmente qué leer en ese día. Bueno, este era Jesús. Isaías 61:1 dice de esta manera: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Qué tremenda escritura, ¿verdad? Que nosotros como iglesia estamos llamados a hacer todas estas cosas que dice aquí. Aquí dice esto: a dar buenas nuevas a los abatidos, aquellos que están tristes, aquellos que están desanimados, a vender a los quebrantados de corazón, los que están doloridos, a publicar libertad a los cautivos, aquellos que están cautivos en el espíritu, y a los presos la apertura de la cárcel. ¡Qué tremendo! Tremendo. Jesucristo no estaba de manera pasiva en la reunión, sino que participaba y sabía manejar la escritura de forma hábil. O sea, cada uno de nosotros tenemos que ser una persona que esté dispuesta a servir en lo que sea, en lo que sea. Es fácil llegar a la iglesia, llegar sobre la hora o más tarde de la hora y sentarme y ser un espectador a ver qué van a predicar hoy, a ver qué van a cantar hoy, a ver qué van a hacer hoy. No, Jesús no está esperando eso. Jesús está esperando que seamos una parte activa. Y la parte activa es que ni bien comience la alabanza, el líder de alabanza no tiene que estar diciendo, hermanos, levanten la mano, hermano, adoren, hermano. No, porque tú ya vienes preparado de tu casa. Vienes preparado para alabar, para hacer una fiesta en el Señor y eres parte activa de lo que está sucediendo en la congregación, en esa reunión, en ese momento. La mejor forma de aprender no es de manera pasiva e interactuando, es interactuando. Ahí es donde más aprendemos. Mira, este es un consejo y te lo doy, te lo paso a ti porque me sirvió a mí también. Mientras yo iba a la iglesia y escuchaba solamente las predicaciones del pastor, en realidad no crecía mucho, porque lo poco que podía escuchar, toda la predicación, la mente humana no la retiene, por supuesto. Ahora, si yo tomo apuntes, si yo visualizo y yo escucho, voy a tener una retención mucho mayor. Pero la retención más grande es cuando yo comienzo a escudriñar, cuando yo comienzo a leer, cuando yo comienzo a investigar, cuando yo busco palabras que no entiendo en el diccionario, cuando busco comentarios de personas que son realmente, que tienen ministerios fuertes, y entonces ahí yo puedo entender mejor la palabra de Dios. Ahora, Jesús nos muestra que en la reunión semanal todos participaban y eso garantizaba una forma de aprendizaje. Pero notemos que no todos hacían lo mismo. En este caso vemos a Jesús leyendo, no predicando. Cada miembro de la reunión de la sinagoga hacía su parte. En la iglesia cada integrante es importante y debe descubrir su función, su don, debe descubrir. No solo a manera de espectador, aprendemos cuando escuchamos y tomamos parte activa en la vida de la iglesia. Parte activa en la vida
de la iglesia. Debemos congregarnos porque tiene un propósito. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ya esto lo hemos leído 3 veces. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Fíjense en ustedes que ahí dice buenas nuevas, porque el Evangelio son buenas noticias. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Tremendas buenas nuevas, buenas noticias, todo positivo. Congregarnos tiene un propósito para dar buenas nuevas a los pobres. La iglesia no existe para sí misma, sino que cumple un propósito en el reino de Dios. Evangelizar a los pobres de espíritu, dar libertad a los cautivos y oprimidos, por supuesto, en el espíritu. No estamos diciendo que la iglesia tiene autoridad de ir a las cárceles y abrir las puertas de las cárceles y hacer salir a todos los presos. Por supuesto que no. Y dar vista a los ciegos. Por supuesto debemos contar con el Espíritu Santo de Dios como guía y como sostén también. Entonces, recordemos, la iglesia está con un propósito para el reino de Dios: evangelizar a los pobres de espíritu, aquellas personas que no están tan firmes en el Señor, aquellas personas que todavía no están crecidas en el Señor. Nosotros estamos ¿para qué? Para evangelizarles, para ayudarles a crecer en la gracia, a crecer en la palabra de Dios, para entender el mensaje de salvación, para dar libertad a los cautivos y oprimidos. Claro, aquellos que están cautivos en el espíritu, que tienen ahí una opresión interior que no les deja con libertad poder alabar al Señor. No todos están como uno, y uno tiene que saber identificar a aquella persona que tiene más necesidad y cómo poder ayudarle para que salga de ese estado en el cual el enemigo le está teniendo cautivo. Quizás por un pasado turbio, un pasado tenebroso, y el enemigo lo tiene acorralado ahí, diciéndole que no puede salir. Y esa es una mentira, porque con la ayuda del Señor Jesucristo, aquel que está oprimido en el espíritu puede quedar libre en su nombre. Dar vista a los ciegos. ¿Qué ciegos? Bueno, podemos orar quizás por un ciego físico, y si al Señor le place, ¿verdad? El Señor le devuelve la vista, no nosotros. No, por supuesto que no. Pero sí el Señor le devuelve la vista. Pero acá está hablando también de ciegos espirituales, aquellos que no pueden ver realmente el propósito de Dios. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? ¿Por qué vino a esta tierra? ¿Por qué Él nos dice que tenemos una esperanza? ¿Por qué la Biblia dice que un día el Señor va a venir a buscar a su iglesia? ¿Por qué la Biblia dice que el Señor se fue a preparar una mansión? ¿Por qué la Biblia dice que vamos a estar una eternidad con Él? ¿Por qué la Biblia dice que cuando una persona, un familiar querido, parte de esta tierra y realmente conoció al Señor Jesús como su Salvador personal, nosotros tenemos una esperanza de volverle a ver para toda la eternidad? Por eso nos surge a nosotros predicar las buenas nuevas, escucha, las buenas nuevas de salvación, para que todos aquellos que estén a nuestro alrededor y los familiares también, ellos puedan tener esa misma esperanza que nosotros tenemos. Y es nuestra responsabilidad darle la vista a estos ciegos. Pero no es nuestra responsabilidad convertirlos, por supuesto que no, pero nuestra responsabilidad es de predicarles el Evangelio. La responsabilidad de que ellos acepten a Jesucristo como su Salvador personal les corresponde simplemente a ellos, a la persona. Nadie los va a obligar, ellos tienen que tomar una decisión, no por temor a la muerte, no por temor a últimos acontecimientos, claro que no, sino por amor a Jesucristo.
Por supuesto que nosotros debemos contar con el Espíritu de Dios como guía y como sostén para todo esto. Ahora, debemos congregarnos porque transforma nuestra vida. Lucas capítulo 4 versículo 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús termina de leer la porción del profeta Isaías e inmediatamente toma su lugar y hace una afirmación sorprendente. El cumplimiento de esa porción se llevaba a cabo delante de los ojos de los asistentes. ¿Lo habrán entendido aquellos que estaban sentados escuchando de la boca del mismo Señor Jesucristo estas palabras? Algunos quizás sí, otros quizás no. A pocas semanas de haber dado a conocer como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús inicia su misión redentora y la inaugura en la reunión de la sinagoga. Los asistentes se maravillaban de las palabras que salían de la boca de Jesús. Me imagino que sí, palabras de autoridad, palabras de amor, palabras de consuelo, palabras que no habían escuchado anteriormente. No, porque las palabras de la ley era pura acusación. Pero ahora escuchan unas palabras de esperanza. Por supuesto que aquellas palabras maravillaban a los presentes. Lo más seguro es que en ese momento la vida de aquellos que oían las palabras de Jesús eran transformadas. El Mesías en medio de ellos cambia el rumbo de la historia de sus vidas. Y eso es lo que la iglesia tiene, esa comisión de poder cambiar el rumbo con la ayuda del Mesías, con las palabras del Mesías, de cambiar el rumbo de la vida de aquellas personas que todavía no tomaron la decisión de aceptarle a Él como Salvador personal. Cuando se lee la Biblia y se ora a lo largo de toda la semana, resulta en transformación. La Biblia no es un libro pasado de moda. La Biblia es un libro transformador, por eso es nuestro manual de instrucciones, porque ese libro a mí me enseña cómo yo debo vivir todos los días. No es un libro de historia, que lo pongo ahí, lo leo una vez y se terminó. No, al contrario. A medida que lo voy leyendo, voy entendiendo cada vez más y por supuesto la Biblia me va hablando a las necesidades que yo tengo en ese momento. La persona que se encuentra con el Señor no puede seguir siendo igual. Este encuentro real debe darse también en la congregación y las vidas deben ser transformadas. Nuestras vidas transformadas asisten a la congregación para seguir siendo cambiados. A través de la vida de otros y con la poderosa palabra del Señor expuesta en la iglesia. Por eso es necesario que nosotros nos congreguemos, porque hay cosas de la palabra de Dios que nosotros las leemos y no la entendemos. Y necesitamos a alguien con conocimiento, más conocimiento que nosotros, que nos pueda explicar esa palabra que está expuesta para nosotros poder entenderla, aceptarla, digerirla, masticarla y aplicarla a nuestras vidas también. Un desafío. Te desafío. Intenta romper un trozo de madera con tus dos manos. Quizás podría resultarte sencillo. Ahora intenta un buen número de trozos de madera y te va a costar más trabajo. O posiblemente ni lo logres. Desalentar y desarmar, apalear y desviar el camino del Señor a un cristiano solo. Para Satanás le resulta cosa fácil. Lo vuelvo a repetir, escúchalo bien, porque esto es para tu sanidad espiritual, tu sanidad interior.
desalentar, desarmar, apalear y desviar del camino del Señor a un cristiano solo, para Satanás le resulta cosa fácil. Pero tratar de hacer lo mismo a una congregación de cristianos perseverantes y obedientes a Cristo, perseverantes, obedientes, le será prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque otra vez, las raíces de aquellos que se congregan están entrelazadas unas con otras. Y entonces a Satanás se le hace muy difícil y prácticamente imposible de desarmar a un cristiano. No dejes de congregarte, pues Cristo desea verte, adorarle con todos aquellos que como tú tienen un corazón agradecido. Y la verdad que cada uno de nosotros tenemos un corazón agradecido delante de Dios. El hecho de tener vida es agradecerle a Dios. El hecho de que nuestros ojos vean, de que nuestras manos palpen, de que nuestros pies caminen. ¡Ay! Esa es una gran bendición que tenemos en nuestras vidas. Claro, lo tenemos todos los días, estamos tan acostumbrados que se nos olvida darle gracias a Dios por esas cosas. Abrimos la llave del agua y sale agua fría y agua caliente. Cuando no la tenemos nos damos cuenta de lo necesario que es tener agua, o de lo necesario que es tener calefacción, electricidad, ahora que estas personas están sufriendo con esa falta de electricidad. Nos damos cuenta cuando nos falta. Por eso seamos agradecidos al Señor por lo que tenemos y también por aquellas cosas que no tenemos. Pero Él prometió que el techo, la comida y el abrigo no nos iba a faltar. Y yo soy testigo de eso. Y estoy segura que tú también eres testigo, que no te ha faltado nunca la provisión que Dios prometió. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor Jesús, queremos pedirte perdón si realmente hemos dejado de congregarnos o vamos a la congregación de vez en cuando. Pedimos que tú nos perdones y queremos hacer, Señor, un pacto contigo, de ser perseverantes, de ser obedientes, de ser firmes, para ir, Señor, honrar tu santo y bendito nombre, tener comunión, Señor, con el cuerpo de Cristo. Por eso nos llamamos cuerpo de Cristo. Nos llamamos hermanos en la fe, donde entrelazamos nuestras raíces, Señor, los unos con los otros, donde nos preocupamos los unos por los otros, de orar los unos por los otros, de ayudarnos, de levantarnos, Señor, si estamos caídos, Padre, desanimados, que el otro pueda animarnos para levantarnos una vez más. Gracias, Señor, por estas mujeres. Yo te ruego que tú les bendigas, que seas tú hablándole a la vida de cada una de ellas, Señor, y que seas tú trayendo convicción, Señor, en su interior, para que desde ahora en adelante, en este mundo, Señor, que estamos viviendo, un mundo, Señor, que realmente camina sin fe, camina sin Dios, y que nosotros tenemos que hacer la diferencia y queremos hacer esa diferencia, de mantenernos unidos. Y cuando aquellos que están fuera de las puertas de la iglesia vean que hay una iglesia unida, una iglesia que tiene un mismo sentir, un mismo pensar, una misma manera de moverse, ellos van a querer entrar también, porque van a ver que hay algo poderoso en ese lugar que les mantiene firmes, que les mantiene perseverantes, que les mantiene obedientes. Y eso poderoso se llama Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario y que hasta el día de hoy transforma vidas y transforma corazones también. Y que sigue con sus brazos abiertos para todo aquel que quiera acercarse a Él. Y si tú en esta hora
¿Quieres reconciliarte con el Señor? ¿Tú sabes cómo hacerlo? ¿Orando? Puedes reconciliarte, no dejes pasar el tiempo. Pero si tú quieres llevarte ese regalo de la salvación de tu alma, este es el día, este es el momento. La Escritura dice que no dejemos para mañana lo que podemos nosotros hacer hoy, porque no sabemos qué sucederá el día de mañana. Cada día tiene su afán. Y si al Señor le place venir hoy, qué bueno que tengamos arregladas las cuentas con Él y podamos disfrutar de su presencia por toda una eternidad. Así que yo te invito ahí donde estás. Si tú quieres hacer una oración para invitar a Jesucristo a morar en tu corazón, comienza a abrir tus labios y di: Señor, te invito a que vengas a morar a mi corazón. Conozco que tú eres Dios, el único suficiente Salvador. Te pido el perdón de mis pecados. Te invito a que vengas, Señor, a mi corazón, que me redargullas, que me enseñes, que me ministres, y que de ahora en adelante quiero caminar de la mano contigo. Gracias, Espíritu de Dios, por perdonar mis faltas. En el nombre de Jesús lo pido con acciones de gracias. Y si tú has hecho esta oración, la Escritura dice que si confesamos con nuestros labios y creemos en nuestro corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, entonces serás salvo. Y ese es el regalo que tú puedes llevarte en esta hora. Y queremos decirte bienvenida a la familia de Dios. Y Señor, yo quiero bendecir a cada una de estas mujeres, que tu paz, tu amor y tu misericordia estén sobre cada una de ellas. Suple sus necesidades, Señor. Bendice, Señor, sus matrimonios, sus familias, sus trabajos, el ministerio, Señor, que cada una de ellos tenga. Y que, Señor, en este tiempo difícil, realmente nosotros podamos ser una iglesia fuerte, una iglesia que está bien parada sobre la roca y que los vientos de doctrina no la mueven, porque tienen una seguridad, tienen una convicción interior de quién es su verdadero Señor y Salvador. Yo les bendigo, Señor, a cada una de ellas en tu precioso nombre.